Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Ombudsman Corporativo, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Empresas. Nos acompañan en esta ocasión la comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Arely Yamilet Navarrete Naranjo. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. El maestro Adalberto Méndez López, autor del libro Ombudsman Corporativo, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Empresas. Y el comisionado ciudadano del Info, Arístides Rodrigo Guerrero García. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio a la presentación del libro Ombudsman Corporativo, Reflexiones sobre Derechos Humanos y Empresas, cedemos el uso del micrófono al comisionado ciudadano del Info, Arístides Rodrigo Guerrero García. Sí, muchísimas gracias y dar la cordial bienvenida a esta presentación del libro denominado Ombudsman Corporativo. El día de hoy tenemos a invitados de lujo. Tenemos nada más y nada menos que a nuestro querido presidente del INAI, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien además me honra con su amistad y ya podrán conocerlo ahorita en la presentación del libro. Además de ser presidente, es un comisionado bastante carismático. Yo cada vez que lo veo en el INAI me impresiona la capacidad que tiene de reflexión y sobre todo en este libro que denominado Ombudsman Corporativo va a ser interesante la opinión que nos brinde. Bueno, mi querida Arely, comisionada de Michoacán, la presentaba como comisionada presidenta, pero justo nos platicaba que el día de ayer entregó. Entonces, un gusto estar contigo, Arely, y también va a ser bastante interesante la opinión que nos brindes respecto a este libro. Y el autor del libro, Adalberto Méndez, un buen amigo, un amigo que conozco ya hace 15 años aproximadamente, y que le decía que leí su libro con bastante interés y que resalto que no porque sea mi amigo sea un buen libro, sino por todo el contenido y la importancia que tiene el mismo. El libro denominado Ombudsman Corporativo nos permite al Instituto de Transparencia abrir una serie de presentaciones de diversas obras que tienen que ver con la transparencia, con el combate a la corrupción, con la protección de datos personales y con los derechos humanos. En esta ocasión, este libro denominado Ombudsman Corporativo precisamente conjuga todos estos elementos en diversos capítulos que lo integran. No ocupo más del tiempo y voy a dar el uso de la palabra a nuestra primera panelista, a la comisionada Arely, comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Michoacán. Te cedo el uso de la palabra, querida Arely. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos. Efectivamente, el día de ayer entregué la presidencia. Hoy soy una simple comisionada de Michoacán. Y bueno, traigo un speech para no alargarme tanto, espero seguirlo. Y muy bonita tarde a todos, muy buen día a todos. En primer lugar, agradecerte, Rodrigo, la invitación. Muchísimas gracias a los comisionados de Info, al maestro Adalberto Méndez, qué gusto, quien cuenta con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Y por supuesto, mi querido Paco, qué gusto compartir contigo estas mesas de análisis y los eventos, ¿no? Y bueno, Adalberto, si en algo me equivoco, me corriges, por favor. Vamos a tratar. Cuando leí el libro, noté la urgencia de Adalberto de advertir este concepto amplio de una empresa, no solo como aquella que genera riqueza o como un sinónimo de sustento o como generador de empleos, que es como comúnmente la vemos, ¿no? Sino como una forma de transformar la realidad social. Y hace alusión a un concepto clásico de la antigua Grecia, que viene precisamente en el primer capítulo, y con esto arrancamos esta gran obra, en la cual se alude a la empresa como una forma de organización humana, que nacía con la necesidad de planear y de administrar recursos centrados en la humanidad misma.
lo que significa que solo las empresas eran funcionales en tanto que la persona resultaba ser el activo más importante de la corporación, es decir, el concepto de empresa se fija y se sustenta en la persona misma. Y bueno, y este concepto es sumamente importante en la lectura del libro, porque de ahí partimos al análisis de los demás capítulos, porque da un giro al concepto actual que tenemos de las empresas y se advierte la trascendencia de ver por una empresa funcional, pero ojo, no derivado de lo que produce o de su rentabilidad, sino de cómo se salvaguardan los derechos humanos. Y es ahí donde está todo el giro y todo el sustento y toda la base de este libro. Y así Adalberto comienza a relatar una serie de casos que precisamente nos alertan de varias necesidades. La primera de ellas que identifiqué precisamente es que necesitamos de un instrumento normativo que vele porque se protejan los derechos humanos. Esto sin dejar al lado, por supuesto, la inversión, porque si bien es cierto, conocemos de muchos tratados internacionales y es algo que se plasma en este segundo capítulo, pero también lo es que no se cuenta con uno en específico que permita dar cumplimiento y restituir violaciones de derechos humanos impetradas por corporaciones, por empresas. Luego también hay otro tema muy importante que tiene que ver con velar la libertad personal a través de métodos alternativos de justicia. Y con esto me refiero al arbitraje, que es un tema que se trata también en esta obra y muy interesante porque de esta manera tenemos una participación activa de relación, de asumir responsabilidades, de negociar y de comunicación en las empresas. Luego también se habla mucho en la obra de la importancia del emprendimiento social y esto es algo muy importante porque es algo novedoso. Creo que estamos en una nueva etapa de hacer negocios en donde preponderan mucho las microempresas, las asociaciones que hacen jóvenes y precisamente esta nueva forma de hacer negocios busca un cambio social. Lo vemos, por ejemplo, en Michoacán, les platicaba en la mañana que hay muchos jóvenes que se reúnen con la finalidad de crear pequeñas empresas, pero siempre estas empresas tienen una búsqueda de un bienestar social. Su principal preocupación es verificar qué necesidad tiene la población y de ahí dar nacimiento a una empresa en sí. Y precisamente también en la obra hablamos de la necesidad de contar con algún organismo que asegure los derechos humanos de los empresarios y que de manera paralela evite estos excesos que a veces tienen las empresas. Y aquí Adalberto propone algo muy interesante y ojalá compren el libro, saliendo de aquí todo lo tienen que comprar, porque precisamente habla de la conveniencia de que los organismos de derechos humanos en el país, en México específicamente, profesionalicen al personal que tienen y de esta forma se tenga un área especializada para atender a este sector empresarial, que es algo que tanto falta. Y también hablamos de omisiones del Banco Mundial con respecto a violaciones de derechos humanos, ciudades charter, también es algo que tocamos en la obra, temas que advierten la necesidad de atender los problemas relacionados con derechos humanos y que de cierta forma evidencian la pérdida del objeto social de las instituciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Y es lo que plantea este libro. Empresas que contribuyan a la construcción de sociedades con perspectiva de derechos humanos, donde, ojo y mucha atención, la dignidad de la persona, el bienestar colectivo y el cuidado del entorno, tanto social como colectivo, sean los ejes de la rentabilidad económica de las empresas. Y bueno, también se habla, y es muy interesante, del reto que tienen las grandes empresas actualmente, que tiene que ver con la prioridad que debemos tener con el medio ambiente. Creo que todos conocemos la situación ahorita, cómo está, ¿no? Y las corporaciones, cualquiera que sea su rubro, cualquier materia u objeto, ya sea turística, alimentaria, la minería, tienen que revisar qué impacto tiene su operación con el medio ambiente, porque de esta forma vamos a salvaguardar ese derecho humano. Tópicos que nos dejan ver cómo la regulación legal de las empresas está por cambiar de forma radical y que también era de lo que platicábamos en la mañana.
Se vienen grandes cambios en materia normativa en relación con las empresas y su funcionamiento. Y por ejemplo tenemos, y nos menciona muchos ejemplos y muchos casos que nos contextualizan todo lo que estamos leyendo. Se habla en el libro de testigos sociales y se advierte cómo los derechos humanos erigen nuevas formas de consolidación de empresas. Y bueno, esta obra nos permite observar cómo los derechos humanos están presentes en nuestra vida diaria, las obligaciones ineludibles y acciones continuas que tienen que cumplir y establecer las empresas para conducirse bajo su rectoría, pero sobre todo algo que recalca este libro es la gran sensibilidad de Adalberto en un tema globalizado. Yo lo felicito y muchas gracias por permitirme estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias, Arely, por tu muy atinada intervención. Tocas temas de trascendencia que refiere el libro. El libro, vale la pena señalarlo, se encuentra estructurado en 28 capítulos. Son 28 capítulos que el autor fue escribiendo en diferentes momentos y en diferentes etapas, ya que muchos de ellos se publicaron en la revista Fortuna, Negocios y Finanzas. En realidad, muchas veces leemos libros relacionados con los derechos humanos, Ombudsman Corporativo, y creemos que son libros para abogados. Sin embargo, el autor presenta un texto bastante digerible. Lo empiezas a leer y te vas dando cuenta que es un lenguaje muy sencillo y te sientes identificado con muchos de los temas que se presentan. La comisionada Arely ahorita nos hizo una breve presentación de algunos de los capítulos referentes. Entre ellos también hay uno que hemos comentado mucho aquí en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, que es el que tiene que ver con el combate a la corrupción. Hay un capítulo en donde Adalberto presenta una frase muy contundente: la corrupción mata. La corrupción mata, y precisamente nos narra cómo los lamentables hechos del 19 de septiembre del año de hace 2 años y el hecho de que se estuvieran otorgando permisos y sin cumplir con los estándares inmobiliarios, ocasionó que muchos de ellos, a pocos meses de haberse construido o pocos años de haberse construido, se derrumbaran. Entonces ahí es cuando podemos ver lamentablemente cómo la corrupción mata y la importancia de tener un ombudsman corporativo tal y como lo propone Adalberto en su libro. También quiero dar la bienvenida a concejales, veo a concejales de diferentes entidades federativas, a directores y directoras generales de jurídico y administrativo y de otras áreas, las unidades de transparencia de diferentes alcaldías, darles la bienvenida, la importancia de conocer estos temas relativos con ombudsman corporativo, relativos con los derechos humanos. A continuación voy a dar el uso de la palabra a mi querido presidente, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia del INAI, el doctor Acuña. No necesita presentación, tiene una larga trayectoria en la materia, además es colega, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM en el posgrado, y le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias a Rodrigo por invitarnos al InfoDF, antes, hoy Info Ciudad de México, a tener un coloquio sobre un tema que es un tema conexo, es un tema de colindancia obligatoria. Las instituciones nacieron para defender el Estado de Derecho, desde luego, y nacieron también para establecer entre ellas vínculos que permitan que la ciudadanía finalmente, que es la receptora de los servicios públicos, que no solamente prestan las administraciones públicas, como en antaño lo imaginábamos. Esta institución, por ejemplo, presta servicios públicos, ofrece el servicio público, sí, de hacer público lo que debiera ser público, o de impulsar con mayor nivel de empuje para que la celebración del poder público ocurra en público, como lo decía Bob. Esta institución es a la vez una lámpara, una linterna, no como la de Diógenes, pero sí una linterna, que aclara los subterráneos y los socavones de muchas de las áreas de la gestión pública que no son visibles al ciudadano promedio
porque no hay manera que las pueda ni siquiera inteligir. Y por otro lado, también protege con avidez la privacidad de los ciudadanos. Por esa razón, esta institución es muy sensible y tiene que tener de suyo normalmente una enorme relación con el ombudsman local. Me alejo rotundamente, y lo digo desde ahora, de andar parafraseando esa invención reciente que entre los colegas traen del ombudsperson, que esa es una verdadera ridiculez. El sexo o el género del titular de una institución no define el nombre del cargo. El cargo proviene, y por eso festejo que el libro llámese como se debe llamar, ombudsman. El vocablo sueco habla de un defensor de derechos de otros y no está confinado al sexo de quien lo encarga, porque además en el caso de nosotros en México son comisiones, ni siquiera, aunque es unipersonal el encargo, porque tiene dos potestades que son intransferibles, emite las recomendaciones él solo. Que le ayuden los visitadores es otra cosa, pero las firma él y solamente él. Y dos, solo él rinde el informe ante los poderes públicos. Entonces, no hay manera de negar que es unipersonal, aunque se llame comisión. Pero de ahí a que vengamos a que si es mujer es ombudswoman, o que si es hombre es ombudsman, pues esa es una visión, me parece que demasiado superficial y que le quita todo el rigor a la figura. Cuando he escuchado al propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aquí mucho estimo, decir ombudsperson, me da una pena, porque es simplificar a una persona lo que es una enorme institución. La institución es muchísimo más, incluso que su titular. Puede ser que se confine, se achique la institución a decirle ombudsperson por el peligro a decir man o men, pensando que se dice hombre o se dice mujer. Esa es una verdadera, bueno, no voy a ocupar de eso porque quería decirlo, porque ya es una penosa, ahora sí que moda. En México nos instalamos en lugares comunes, y somos muy dados a repetir los lugares comunes. Bueno, yo quiero festejar que el Info Ciudad de México sea sensible y sensitiva y reciba con gran respeto la obra nueva y novedosa para nosotros en nuestro paisaje jurídico, político en México, de un trabajo también elaborado que ha hecho Adalberto Méndez López con gran paciencia, con gran cuidado, y que nos sitúa en una frontera, de las nuevas fronteras con las que los abogados, los juristas, pero también los politólogos y los sociólogos sobre todo, debemos estar visualizando cómo se mueve el Estado. Hoy recordaba yo por otra razón a Tomás y Valiente, Francisco Tomás y Valiente, aquel lustroso intelectual presidente que lo fuera del Tribunal Constitucional Español, quien escribió una obra que se llamaba A orillas del Estado. Y precisamente hay que encontrar los puntos en los que el Estado, desde una visualización común, nos queda chico o se nos agranda de manera que no encuentra solidez para algunos los espacios que representa. El ombudsman corporativo es una solución urgente y obligatoria. En la cuna del ombudsman, que fue desde luego Escandinavia, surgió sin embargo muy pronto, pronto en el tiempo, cuando ya los consumidores reclamaban masivamente productos, el famoso ombudsman de los consumidores. Un famoso ombudsman que hacía mucha falta y que mucho puede venir a tomar ese papel. El ombudsman de los consumidores no es la Profeco mexicana, porque la Profeco no es un ombudsman, para empezar. Es un organismo de profesionalización o de especialización funcionarial que sin embargo ha tenido problemas de operación burocráticos que no le han permitido ser tan efectiva como lo debiera ser. Somos una sociedad, tristemente, así como somos de generosos y de amables y de buenos como ciudadanos, también somos una sociedad engañosa, y la profesión de timar y engañar con los productos, con la venta de los servicios, es un asunto que todos los días se ha vuelto en México un campeonato deportivo. Entonces, el ombudsman de los consumidores es justamente un instrumento que viene a recibir la queja de un ciudadano desamparado que compró y fue estafado por algún tipo de esos productos milagro, productos taumatúrgicos, que son pues un engaño vil. Compre usted la pomada para la cosa tal, compre usted el ungüento para tal cosa. Esto viene desde el pasado, pero fíjense, no desde el pasado prehispánico,
Alfonso Reyes, en su visión de Anáhuac, refleja y dice cómo en el tianguis de la gran ciudad de México, de la gran ciudad de México, me refiero a la ciudad prehispánica, había unos inspectores que andaban revisando las medidas, no se pesaban las cosas, se medían todas, se vendían por medida, y andaban revisando los inspectores que no hubiera alguno que por habilidoso o tramposo tuviera medidas menores a las que debía de dar para dar la cantidad exacta de lo que se compraba o vendía. Y entonces ellos iban, rompían las varas indebidas y juzgaban bajo un palio, a la vista de todos, para que la vergüenza lo carcomiera, haber cometido el error de abusar y de timar. Bueno, dejo aquí en la mesa porque indudablemente si en la Suecia misma hubo un ombudsman para vigilar a la enorme administración pública o a las administraciones públicas que todos los días tropiezan con el ciudadano, o más bien el ciudadano se tropieza con ellas, el ciudadano se impacta con ellas, el ciudadano queda a veces arrodillado, apachurrado, humillado, aplastado por ellas y su maltrato, su desdén, su indiferencia, sus lentitudes inexplicables, sus abusos de poder. Bueno, pues también hace falta una protección eficaz en el ámbito del mercado. El Estado y el mercado se permutan prácticas, como decía Serrat, y también insectos y hojarascas. Y el INAI y el Info, Ciudad de México, el Info no, porque tiene una cobertura específicamente pública, pero el INAI sí tiene un brazo que hace que regule al mercado, un tema que es determinante, que es justamente el tráfico o el tránsito, según sea correcto o no, de datos personales. Entonces, tenemos la manera de visualizar la propuesta que hace Adalberto, que es de enorme necesidad. Las empresas no pueden seguir siendo como se les ha pintado históricamente. Claro, es un discurso ideológico marxista infectado de ser, pues eso, el pudrimento social o la pudrición, la putrefacción en su más grande expresión. Las empresas son y deben tener un sentido social, más allá del lucro, que es perfectamente entendible y aceptable. De otra manera no hay comercio, no hay mercado y no hay eso que llamamos estar incardinados en la globalización. No podemos renunciar. El marxismo no logró modificar. Ahora los propios grandes países que siguieron su filosofía juegan en el mercado al valor del mercado. La gran China, que es el enorme subcontinente que tiene sus enormes poderes, juega las reglas del mercado global y juega más bien juega demasiado bien. Entonces, al margen de eso, que es una cuestión de tema eminentemente ideológico, la empresa debe tener diques de sensibilidad social para no ser una extensión de ese verdugo que se vuelve, en ese caso sí, la avaricia o la codicia, y que se vuelve ahí sí, infrahumana. Por esa razón, la empresa debe ser sensitiva y debe tener un fin social efectivo y demostrable, no solo predicable. Las empresas pagan los impuestos que deben pagar con cumplimiento, que no busquen, imaginamos, condonaciones sospechosas de ser excesivas como lo era y lo fue durante largo tiempo en México. Empresarios millonarios, los más ricos de todos, recibieron las condonaciones fiscales más escandalosas que nos podamos imaginar. Y mientras tanto se pulverizaban y se desaparecían las empresas medianas y pequeñas que no podían con su día a día, con la competencia imposible, con los monstruos de la competencia en los giros del mercado, y además con los enormes problemas de sostener la plantilla, de pagar los impuestos y de, por supuesto, asumir las pérdidas por las desatinos o infortunios de la competencia meramente comercial. La empresa, así sea minúscula, familiar, como le llamamos al origen de las empresas, los burgos, o sea, la famosa apuesta del negocio familiar, de la empresa familiar como la entendemos en su origen, se está perdiendo porque la competencia es tan alta y tan fuerte que no hay manera de sustentarla, salvo que sea muy especializada la asignatura a la que se dedique. Pero la empresa en general, la mediana, la mayor sobre todo, deben tener
verdaderas aportaciones de sentido social que sean demostrables. Y por eso el planteamiento que hace Adalberto es absolutamente coherente y conveniente. Necesitamos en México empresas sensibles, empresas que obedezcan al rigor del principio de la normatividad. El ombudsman nació para hacer que la legalidad, que de por sí existe, y presumiendo que la legalidad sea buena, que tú y yo sabemos, todos sabemos que la legalidad nunca es perfecta, porque es obra humana y también tiene muchas alcabalas o hipotecas que le fincaron los parlamentarios cuando negociaron las cláusulas de la ley. Bueno, presumiendo que la ley sea buena, no basta con que haya ley, como muchos durante largo tiempo lo pensábamos los mexicanos. Ya tenemos una ley de derechos humanos, maravilla, ya se radicó la tortura, ya se radicó el abuso. No. Apenas estamos comenzando a tener un instrumento para que sirva de guía, para que pueda haber instrumentos o técnicas como el ombudsman extrajurisdiccionales para llegar ante el ciudadano que está asfixiado, que está ignorado y está aplastado. Pero la empresa también es un socavón de sus propios empleados, también es un socavón o es también una mazmorra invisible de sus propios pertenecientes, hasta de sus propios condueños. O sea, este es un tema de muchos alcances. El ombudsman corporativo viene a ser fundamental en un momento en que la globalización es el eje por el que transita el mundo. Al margen de historias y de nacionalismos que muy válidos son para otras cosas, no podemos negar que estamos incardinados al mercado mundial, que estamos incardinados a las directrices del Fondo Monetario Internacional y que los bancos centrales, como ayer lo vimos, el Banco de México, tiene que salir a explicar cómo cuida de la inflación a la población, que es uno de los peores impuestos, el más vil y el más injusto, además quizá de todos. Entonces, las empresas no pueden ser entelequias meramente productivas en el sentido de eminentemente máquinas de hacer dinero, máquinas de hacer ganancia, sino que tienen que también tener un compromiso social, pero no el compromiso social aquel que se daba en la cláusula cuando se fincaba la empresa y se decía donaremos mensualmente o anualmente tal cosa. No. La empresa tiene que tener un rector que la vigile, un inspector que la acompañe en sus procesos. Las compliance, que tanto mencionas, son nuevos mecanismos para hacer que precisamente la empresa se cuide de los riesgos de incurrir en violaciones imperceptibles aparentemente a la legalidad, pero que pueden llevarla a cometer actos tan miserables como contaminar un río lateral o un manto de agua, como precisamente hacer tóxico un derrame por el manejo inadecuado de sus productos, que son además a los que se dedican, como exponer a sus propios trabajadores a recibir rayos de luz de ciertos tipos que los cieguen o los dejen heridos. No tendríamos ni podríamos tener en México a los conocidos expendedores de gasolina nuestros, que son jóvenes nuestros, mayores, cada vez más mujeres, que están expuestas a la cocina, están en un proceso de cocción por la cercanía con los gases que evaporan de las gasolinas. Pensé en ellos inmediatamente. Por eso en Europa ni en Estados Unidos puedes encontrar un expendedor de gasolina, porque es un crimen. ¿Qué ocurre? Pues cada quien que se surta, pues sí, el empresariote, el rico, el chofer, el que sea, el que maneje, el ama de casa, el que sea. Sí, pero nomás que tú le pones gasolina una vez a la quincena o a la semana al coche y este pobre señor se la pasa 15 horas, o esta pobre persona, sea ahí sí persona, sea hombre, sea mujer, se la pasa muchas horas atada prácticamente a la manguera del dispositivo que sirve. Pongo un ejemplo dramático para que nos pongamos todos en la sensibilidad de Adalberto cuando toque estos elementos. El ombudsman corporativo no puede permitir en la empresa gasolinera que haya ese tipo de... Tendrá que buscar otras alternativas. Luego, además, le tiene tanta desconfianza porque se sirven litros de 800 y ya sabemos todas las historias que rodean la trama. El otro día platicaba yo con unos empresarios del transporte, no de la Ciudad de México, de otro estado. Me decían, no, mira, es que el chofer pues se ve en la necesidad, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que si no hay mecanismos para cuidar al pasajero, pues entonces lo que ocurre es que inevitablemente el pobre, pues lo que pasa es que padece malos tratos porque abusa el chofer que le cobra de más,
luego suben cosas al autobús que no deben subir, no solo como en el pasado gallinas y marranitos, que esas películas de Cantinflas todavía nos recuerdan ese tipo de momentos en los autobuses de pueblo, los que somos de rancho y de pueblo, que sí lo vivimos, ustedes jamás lo hicieron, porque ustedes ya estaban en ciudadanos, es decir, compenetrados de ciudad. Pero pongo el dato para ponerlo al nivel y provocar más a los que, por favor, adquieran el libro, léanlo, porque es muy asimilable, es ligero, es suave, tiene ejemplos, acude a fórmulas que permiten que todos los profesionistas de este momento, no solo los estudiantes a derecho o los abogados, sino aquí los economistas, los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras de la empresa, lo compren para que reflexionen cómo tenemos que cuidar poco a poco todos y ser inspectores de las empresas. El sector público, es cierto, es el moderno Leviatán, con sus tremendas y grandes contradicciones, que debiendo procurar la asistencia y los servicios públicos se equivoca profundamente todos los días. Pero aquí estamos hablando de las empresas, y las empresas también se vuelven insensibles e insensatas. Insensibles e insensatas. La insensibilidad es que son indolentes a la pena de la tragedia que pueden tener en el día a día los clientes, los consumidores, los proveedores, también con los intercambios pues, económicos, pero también es insensata cuando produce riesgos absurdos, que podría incluso ahorrándose incluso dinero, por reparaciones. Esto nos acompaña, tu libro, también a provocar en la necesidad de asegurarnos y de adquirir seguros para muchos de los giros y de contacto riesgoso que tienen las empresas, en el peligro de incurrir en graves violaciones, aún involuntarias, también a los derechos fundamentales, porque no solo es el sector público el que viola derechos fundamentales. En la teoría moderna, también los grupos sociales, como los grupos armados y estos grupos de vándalos que andan por ahí delinquiendo y que al cobijo o la tolerancia hacen lo que están haciendo, violentan y por supuesto merman y minan la condición humana de otros y por supuesto se colocan en una posición no solo de delincuentes potenciales, sino de además violadores o violentadores de derechos fundamentales. Las empresas también son, por desgracia, unas especialistas en violar derechos humanos de diverso nivel. Así es que yo me quedo aquí con la experiencia de haber hablado frente a ustedes solo para animarlos. Cómprenlo y hagan fila para que se los dedique el autor. Y esperamos y te lo digo aquí, esperamos presentarlo en el INAI, porque me gustaría que el mismo ejercicio lo sigamos arriba en el otro piso de la comisión. El Info y el INAI somos hermanos porque el Info nos da espacio al INAI. El Info es el patriarca del derecho a la información en la Ciudad de México y entonces nos alberga a la sede nacional. Por eso somos colindantes, por eso somos grandes vecinos. Entonces, si ya nuestros amigos del Info trajeron la presentación de Alberto aquí, también hay que llevarla allá para que incluso todos los que están aquí, más los que puedan ir allá, nos acompañen y seguro diremos cosas adicionales y nuevas para que no vayan a sentir que ya oyeron ese discurso. Muchísimas gracias a todos. Yo les dije que el comisionado Acuña era muy carismático y pudieron escuchar de manera muy atinada cómo con un lenguaje muy sencillo expresa la esencia del libro de Ombudsman Corporativo. Con ejemplos muy sencillos, muy claros, el comisionado Acuña nos fue llevando de la mano, explicando precisamente el contenido del libro, y precisamente eso es lo que destacamos del libro, que te va llevando, es un libro muy digerible, un libro bastante interesante, toca temas interesantes el comisionado Acuña. De hecho, creo que Adal va a tener que escuchar la grabación para tomar nota y escribir un segundo libro y señalar algunos de los ejemplos que presentó el comisionado Acuña, porque precisamente en uno de los capítulos tocas el tema del medio ambiente. En el capítulo 15 hablas de la protección del medio ambiente y los nuevos desafíos legales para la empresa. Y este capítulo, yo cuando lo leí me gustó mucho porque tocas el tema de Brasil en el año 2011,
cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga protección a distintas comunidades indígenas del río Xingu. Y la Comisión se pronuncia en 3 aspectos: brindar garantías y condiciones para, 1, proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas de las zonas; 2, garantizar el derecho a la consulta previa e informada y el acceso a un estudio de impacto social y ambiental; y 3, asegurar la protección de los territorios ancestrales. Entonces, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado respecto al medio ambiente, y un tema que tocó de manera muy puntual y aterrizándolo al caso mexicano, el comisionado Acuña. Han estado llegando algunas preguntas, no vamos a poder dar contestación a todas, pero si alguno tuviera alguna otra, trataremos de conjuntarlas para al final, en unos 5 minutos de intervención de cada uno de los panelistas, podamos responder puntualmente de manera global a ellas. A continuación, cedo el uso de la palabra al autor de la obra Ombudsman Corporativo, al maestro Adalberto Méndez López, quien precisamente ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la protección de los derechos humanos y vinculándolo con empresas. Probablemente su formación y probablemente la experiencia que ha acumulado profesional, experiencia académica y profesional, es la que lo ha llevado precisamente a escribir este libro. Te cedo el uso de la palabra, mi querido Adal. Muchas gracias. Después de la presentación del presidente del INAI, yo creo que difícilmente voy a poder decir algo adicional. Entonces, no, muchísimas gracias, Paco. Y bueno, las merecidas palabras de Arely, que además deben de saber que es de Michoacán y yo soy michoacano por añadidura porque mi padre es michoacano. Entonces, pues realmente siempre es bueno estar entre paisanos y bueno, un amigo de toda la vida, porque el que me formé en la carrera en distintas escuelas con Rodrigo. Bueno, la verdad es que es para mí un honor estar hoy delante de ustedes. La obra Ombudsman Corporativo realmente es un libro que arrancó su proceso de creación en el año 2015, cuando ingreso a Revista Fortuna como columnista con una columna denominada Ombudsman Corporativo, que buscaba justamente atender este tipo de inquietudes a nivel negocios, a nivel corporativo, sobre cómo las empresas tenían que estar volteando hacia la protección en materia de derechos humanos desde una perspectiva de riesgos legales y de prevención de riesgos legales en la propia empresa. Cuando yo me acerco a Revista Fortuna con Claudia Villegas, la directora general de la revista, le planteo mi tema y realmente un poco lo que hace justamente Claudia es decirme, ¿sabes qué? Sería increíble pues hablar del tema. Es un tema que nadie habla, nadie pela, porque históricamente la relación entre derecho de empresa y derechos humanos había estado completamente divorciada. La empresa y los derechos humanos no hablaban, no se interrelacionaban, porque la empresa tenía la falsa creencia de que este era un tema ajeno al mundo empresarial. Lo cual, pues hoy les puedo comentar que no hay nada más erróneo que eso. Realmente hoy el abogado de empresa, la abogada de empresa tendría que estar justamente volteando a ver hacia el mundo de los derechos humanos como un nuevo mecanismo de práctica profesional para salvaguardar los intereses de la propia corporación. En 2021, las Naciones Unidas estarán promulgando el primer tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, lo cual vuelve a replantear no solamente el derecho de empresas, sino el propio derecho internacional, porque vuelve a la empresa sujeto de responsabilidades frente al derecho internacional de los derechos humanos. Y esto obliga a repensar la configuración jurídica de la empresa en un ámbito como el conocido efecto horizontal de los derechos humanos, donde la empresa hoy puede ser responsable por una violación en esta materia. El libro Ombudsman Corporativo, realmente, siempre digo, hizo un poco de trampa, porque lo que hice fue conjuntar las columnas de 5 años para acá y hacer un libro no para abogados ni para abogadas, era realmente un libro para empresarios o para cualquier persona ajena al mundo de los derechos humanos y ajeno al mundo empresarial. Realmente mi libro busca volverse un libro introductorio, no busca ser un libro que busque dogmatizar al respecto, sino que realmente intenta generar la inquietud de por qué estar volteando a ver a los derechos humanos desde la práctica empresarial. Entonces el libro busca eso, son grajeas sobre la materia, sobre distintos temas en los cuales la empresa eventualmente puede estarse o encontrarse involucrada en materia de derechos humanos. ¿Y por qué la pertinencia o por qué realmente presentarlo en el Info Ciudad de México? Yo ahora agradezco la invitación al INAI, la cual voy a agarrar, ¿no? Encantado.
Porque al final del día, hoy las empresas manejan muchísima información. Hoy las grandes corporaciones, particularmente las grandes empresas de tecnología, están tomando una cantidad de información tremenda. Yo lo comentaba hoy en la mañana con Rodrigo. Más o menos en el mundo, al minuto se mandan 188 millones de correos electrónicos por minuto en todo el mundo. Es una cantidad de información tremenda y una cantidad de información que se está almacenando en redes, que se está almacenando en plataformas digitales, y las empresas de tecnología, ¿no?, hoy son las principales responsables. El famoso escándalo de Cambridge Analytica en Estados Unidos, ¿no?, voltea a ver la necesidad de que las empresas tengan ciertos límites, por ejemplo, en el manejo de información o en el acceso a la información incluso particular de los usuarios con las redes sociales, ¿no? Y esto realmente, en conjunción con el nuevo Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas que viene a poner Naciones Unidas en año y medio, obliga necesariamente a repensar que la empresa tiene que tener estos límites, estas responsabilidades por un mal manejo, por ejemplo, de esta información. Si a esto le agregamos, ¿no?, que la empresa también toca, ¿no?, todos los aspectos de la vida, yo siempre se lo digo mucho a mis alumnos en clase, todo lo que tocan pasa por un proceso de creación, por un proceso que está normado. Simplemente el teléfono celular hoy pues es uno de los dispositivos que todo el mundo considera indispensables, que alberga mucha información, pero que además el proceso de producción de ese teléfono impacta de manera tangencial en materia de derechos humanos. ¿A qué me refiero? El teléfono, para que sea touchscreen, necesita de un mineral llamado el coltán, y el coltán se extrae de las minas africanas, particularmente en el Congo, y esta es la mayor industria que abusa de la esclavitud infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre hago una pregunta cuando hago una conferencia, y es, ¿quién tomó café en la mañana? Pues todo el mundo levanta la mano, y yo siempre les digo, solamente baje la mano el que tomó café libre de esclavitud, ¿no? ¿Y cómo yo saber que el café que me estoy tomando no está incentivando la contratación ilegal de una persona en Colombia o en África o en algún lugar, ¿no? Desde lo que he visto, ¿no?, los escándalos en los cuales han estado involucradas las empresas textileras sobre la esclavitud en la maquila de la ropa, hoy nos pone a repensar que la empresa no es el enemigo, Tampoco quiero plantearlo. El libro va en todo lo contrario. La empresa es necesaria para la inversión, para detonar el desarrollo, y debe ser la principal aliada, por ejemplo, en la protección de los derechos humanos. John Ruggie, que es el que escribe los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en el 2011, que es cuando este tema se vuelve realmente de importancia o relevancia para la agenda de Naciones Unidas, dice una frase que yo coincido al 100%, y es que él dice: yo no conozco ninguna empresa que haya quebrado por respetar los derechos humanos, sin embargo sí conozco casos de empresas que quiebran por no hacerlo. Y es cierto, al final del día, la reputación corporativa, la reputación empresarial puede ser el acabose de una empresa que puede realmente irse o desbarrancarse a la quiebra por un mal manejo de este tipo de situaciones. La OCDE, ¿no?, ya tiene una guía que es la guía sobre conducta empresarial responsable, que a todos los países miembros de la OCDE obliga a generar ciertas obligaciones en esta materia. No sé si lo sepan, pero en la Secretaría de Economía está anidado el famoso Punto Nacional de Contacto de la OCDE, que es un mecanismo para dirimir controversias en materia de derechos humanos entre empresas pertenecientes a los países pertenecientes o miembros de la OCDE. Este tipo de mecanismos existe, la gente no sabe, pero lo que realmente comienza a generar inquietud en el tema es que la empresa hoy en distintos países, como el caso de España, ya está empezando a ser responsable por violaciones a derechos humanos. La directiva europea en la materia ya obliga, por ejemplo, a las empresas que coticen en bolsa a generar reportes de información no financiera sobre acciones emprendidas en inclusión, acciones emprendidas en combate a la corrupción, acciones emprendidas en materia de protección y promoción en materia de derechos humanos. Yo estoy convencido que los institutos de transparencia, los organismos constitucionales autónomos en materia de transparencia, van a jugar un papel aún más relevante del que ya juegan con esta nueva perspectiva del efecto horizontal, particularmente pues porque hoy en México ya existe una ley federal que protege la información pública, no la información privada, perdón, en posesión de los particulares. Entonces, esto ya empieza a generar cierto régimen de obligaciones en materia. Pues, ¿quién diría que hace unos años, ¿no?, Google sería multada, ¿no?, por un mal manejo, por ejemplo, de información, ¿no? Entonces las grandes empresas hoy comienzan a tener este tipo de cuestiones y este tipo de situaciones que exigen un nuevo perfil de abogados de empresa.
Y aprovecho para hacer el comentario. Yo estoy convencido que las facultades de Derecho y las facultades particularmente de negocios en México no están todavía actualizadas en este tema. Les falta llegar a actualizarse en el tema y entender la relevancia del nuevo paradigma de los derechos humanos en la iniciativa privada. Y hace poco, en una de las instituciones donde doy clases, pues por primera vez inauguramos el primer diplomado de empresa y derechos humanos en el país. Ahí me permití colocar algunos de los flyers para que puedan tener acceso a él. Y me llamó la atención que después de tocar 3 puertas en universidades, hasta que fue la tercera, fue la que dijo, le entramos, nos agrada el tema, hagamos el primer diplomado en la materia. ¿Esto con qué objeto? De traer a los empresarios, a las empresarias y a los practicantes del derecho corporativo en esta nueva dinámica. Lo decía en la NADE el viernes, ¿no? En un foro que hicieron sobre el tema, y hablé sobre la relevancia del compliance en el tema de derechos humanos. Si el nuevo abogado o abogada de empresa no se actualiza o se mete en esta nueva dinámica, lamento decirles que se están dirigiendo hacia un fracaso en la práctica profesional. Y es que realmente hoy los derechos humanos están transversalizándose en cualquier tema, y el tema de empresa hoy no es la excepción. Les pongo, y con esto concluyo, además de un sentido agradecimiento. El libro técnicamente no busca más que generar una inquietud y focalizar la necesidad de actualizarse en el tema. Varios países ya lo están haciendo. Colombia ya tiene un Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, Chile ya lo tiene, Estados Unidos ya lo tiene, México desde el 2014 no puede sacar el suyo. En 2014 arrancó el proceso de creación de un Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos que no ha podido ver la luz desde hace 5 años. Entonces realmente lo digo con muchísima humildad, es necesario repensar a esta nueva perspectiva del ejercicio profesional como abogados y abogadas o cualquier profesional en materia de derechos humanos y empresas. Hoy pensar que sigue divorciada el mundo de la empresa con el mundo de los derechos humanos, puedo decirles que es un severo error. Hoy la empresa les están metiendo grandes goles por esta soberbia de no ver a los derechos humanos como un mecanismo de implementación. Por ejemplo, mecanismos de debida diligencia en la empresa, no existe esa práctica todavía en México. La debida diligencia se está normando en todo el mundo menos en México. Entonces realmente hoy les puedo decir que estamos a tiempo de empezar una práctica, digamos, pionera en el derecho de empresa, en la práctica o en la gestión empresarial, viendo a este tema, ¿no? Evidentemente, pues, los invito a que compren el libro, ni modo de que no lo compren, ¿no? Nada más que no, al contrario, y por una simple y sencilla razón, invitarlos al debate, invitarlos a la reflexión, y generarles la inquietud de por qué no pensar o repensar a la empresa con esta nueva perspectiva. Creo que estamos a buen momento. Yo agradezco los espacios, puedo comentarles que esta es la 8ª presentación del libro. Tenemos 7 presentaciones nacionales y por primera vez una internacional hace un mes en la Semana Internacional de Cartagena de Indias. 6 universidades colombianas nos abrieron la puerta para presentar la obra y regresamos la siguiente semana, en 2 semanas, a Sucre a presentar nuevamente la obra en otros países. Realmente este tipo de espacios yo los agradezco muchísimo, porque realmente si no fuera esta conjunción de personas que creyeron en el tema, cuando nadie creía, hoy no estaría delante de ustedes. Y entonces realmente la presencia de que gente tenga la oportunidad de escucharme y de escuchar la obra en palabras y en voz de otras personas que han tenido realmente el gesto de leer la obra, para el autor puedo decirles que es el mayor reconocimiento que puede haber. Ojalá que podamos seguir abriendo espacios, ojalá que podamos seguir promoviendo la necesidad de la gestión de la empresa y los derechos humanos de manera transversal, y sobre todo agradecerle a Paco, a Rodrigo, a Areli, la presencia, el momento y el espacio en haberle dedicado unos momentos de su valiosísimo tiempo a la lectura de Ombudsman Corporativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Adalberto, por la presentación. Bueno, Adal, como te decimos los amigos, y ya nos anunció su Ombudsman Corporativo Tour, que ya lleva entonces gira internacional y nacional, por si algún concejal de los presentes quisiera que vaya a su alcaldía. Yo les ofrezco que también pueda ir, así como el presidente Linaya nos hizo el favor de invitarlo. También veo presencia de Consejería Jurídica, de Gobierno de la Ciudad de México, de diferentes dependencias, así como ya lo había dicho, de diferentes alcaldías. Bueno, Adal toca temas de relevancia, entre ellos el caso
Google. De hecho, hay un momento en el que habla precisamente de la protección de datos personales. En la página 134 se refiere al derecho a la privacidad y los datos personales y señala cómo se deben proteger en las empresas. Se debe adecuar el tratamiento de los datos personales tanto de clientes como de su personal, así como evitar incurrir en prácticas que vulneren este derecho mediante acciones como la revisión de correos electrónicos y correspondencia o la utilización de información privada sin autorización, uno de los elementos esenciales para la protección de los derechos humanos en las empresas y que incluye también a nosotros como dependencias, bueno, y a los sujetos obligados. Ahora toca el turno a algunas preguntas que, insisto, trataremos de englobar. Aquí hay alguna de ellas, las voy a lanzar al aire para que cada uno de ustedes pueda retomar las que considere prudente. Los gobiernos impulsan la creación de pequeñas y medianas empresas, pero ¿cómo o a quién pueden proteger la propia autoridad en el tema de licencias, permisos, etcétera? Que al final los ponga a cerrar la empresa. ¿Qué propuestas existen al respecto? Licenciado Adalberto, ¿cómo se puede vincular el principio quien contamina paga en su obra? ¿Cuál es el futuro que vislumbra el autor para el ombudsman corporativo en México? Doctor Acuña, ¿qué elementos considera debe tener el reunir el ombudsman corporativo? ¿Cuáles serían esos ideales necesarios? ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta la adopción de esta propuesta en el sector empresarial? Este es para Arely, derechos humanos y los contribuyentes, desde el punto de vista de la tributación en México. ¿Qué ventajas o beneficios presentaría a mediano y largo plazo la implementación de la propuesta planteada por el autor? ¿Qué perspectiva tiene la figura de ombudsman en la transparencia? Entonces dejo algunas de esas preguntas al aire, te cedo el uso de la palabra, comisionada Arely. Muchas gracias. Bueno, más que nada, son temas que en la mañana platicábamos justamente, de la necesidad, por ejemplo, se habla mucho en el libro de la profesionalización de los abogados en la materia, ¿no? Para tener quien precisamente nos pueda ir guiando y sobre todo, derechos humanos, contribuyentes, principal reto. Bueno, creo que el principal reto es precisamente eso, el conocer lo que está pasando, el conocer que necesitamos plantear la necesidad de ampliar los conceptos, de generar esta relación entre derechos humanos y las empresas, pero también sobre todo el tener muy presente que las empresas necesitan conocer de la materia y tener personas especializadas que les ayuden a desarrollar los temas para evitar un quiebre, porque como lo comentaba, es cierto, o sea, necesitamos proteger derechos humanos, necesitamos salvaguardar la dignidad humana con la finalidad de que la propia empresa crezca. La cuestión de rentabilidad y la cuestión de ingresos, del dinero que se produce, tiene que ver con derechos humanos. Si no protegemos derechos humanos, lo demás no tiene ningún caso. Y bueno, nada más señalar que seamos sensibles, que compremos el libro. Pues la reputación empresarial va a representar todo en la empresa y esto se va a ver afectado precisamente con estas reformas que se hablan en el libro. Compren el libro para que vean de qué estamos hablando. Muchas gracias. Comisionado Acuña. A ver, primero agradecer otra vez. La única manera de medir, fíjense bien, la calidad de vida de una sociedad radica en comprobar el nivel de respeto y protección de los derechos fundamentales. O sea, ahí radica la clave. Así como todo tiene medición, el nivel de azúcar en la sangre, así como se puede medir el nivel de la economía en términos de crecimiento o decrecimiento, así se puede medir el nivel de calidad de vida. Europa ha sido, sí, el territorio en el que, por muchas razones históricas, de una sedimentación democrática larga, se han logrado mejores niveles, pero hoy por hoy hay una regresión democrática en el mundo. Entonces, me encantaron, las provocaciones que hace la obra y tenemos que llegar a otros planos. En este momento está discutiendo en el Congreso el etiquetado de alimentación. Estamos tocando un tema justo en el cual tu obra tiene una relevancia y una pertinencia total.
Estamos obligando a la empresa que vende refresco a que reconozca qué porcentaje de azúcares y de grasas saturadas, en el caso de las galletas, por poner un ejemplo, tienen los productos. Y nuestra población inocentemente, vamos a decir inocente, y por otro lado, inevitablemente cae cada vez más a comprar y a sobrevivir, a alimentarse del día a día con el refresco, las galletas y estas cosas, frituras, las frituras, para no entrar aquí en debate, las frituras, que hay de varias marcas, ¿eh? A ver, pongo el ejemplo aquí. Por un lado está la carga fiscal, que cada vez es más grande para cigarros, para refrescos y para este tipo de productos. Pero por otro lado está el deber de la propia empresa, así como los cigarros te ponen esas espantosas fotografías, que algunos muy tarde nos quitaron el vicio, y no por eso, de entender hasta dónde hay riesgos solidarios, riesgos compartidos y riesgos que hay que asumir en solitario. Pero el tema es hasta dónde el derecho a la información y el derecho a acceso a la información tiene como cruzada el colocarse del lado de este tipo de mecanismos para obligar a la empresa a decirle, a mostrar sus cartas al comprador, al consumidor, al vendedor, al que expende, al que lleva de un lado a otro el artículo que no sabe si le va a explotar, si lleva mercurio o plutonio enriquecido y no sabe, inocente, pensando que lleva solo metal, por poner un ejemplo metafórico. Por otro lado, decías una cosa que me parece punzante y de necesidad para... Nos horripila a algunos ya, y con sentido de horror, posiblemente hipócrita, decimos, yo no compro más que huevo que no haya sido con gallina de estas comprimida y apretada en un espacio infame, en donde la pobre gallina vive ahí el tormento pavoroso y le son extraídos los huevos para de esa manera pues venderse, lucrando y maltratando a esos animales. Sí, nos ponemos finos con eso, y también quiero comprar legumbres que por supuesto no hayan sido, pues sí, alimentadas tristemente con aguas negras. Es el pavoroso riesgo que tenemos. Y nos ponemos finolis en ese sentido. No digo fifís, dije finolis, en el sentido de muy exquisitos. Sí, pero el paté, por ejemplo, causó en la Francia un escándalo, ¿no? Todos los franceses y los europeos toman mucho foie gras, que es una delicia, sí, pero cuando te enteras cómo el pobre ganso está encerrado en una jaula para que no se mueva, y precisamente para que esté engordando y el hígado le crezca a un tamaño inmenso, porque el tamaño del hígado es el tamaño que permite que se saque el mayor foie gras. Bueno, esas son prohibiciones, por supuesto que cívicamente respetables, son de altruismo con el mundo y con la naturaleza, son de respeto básico a la naturaleza, pero caray, como decías tú, nuestro atún fue embargado durante largo tiempo por Estados Unidos, acusándonos de matar delfín, en el tipo de las redes, ¿no? Nuestro aguacate, que es el mejor del mundo, fue embargado en Estados Unidos. Embargo quiere decir que no te compro nada, ¿no? Fue rechazado en Estados Unidos, por supuestamente, y yo creo que ahí no había tanta falta de verdad, como tú lo dices, por el maltrato a nuestros campesinos, que son los cultivadores del aguacate en el Michoacán entrañable de nuestros días, el Michoacán entrañable. Bueno, les pongo el ejemplo para que nada más veamos hacia dónde, pero fíjense, la China, por ejemplo, jugándole rudo al mercado, le hace competencia desleal, porque para que haya competitividad entre China y Estados Unidos, o entre China y cualquier país de Europa, en Europa y en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, mica salis, diría granito de sal, se garantiza que los empleados ganan todos y pagan, el empleador paga por ellos seguridad social, paga sus derechos, ¿no? Su sueldo básico, jornada mínima segura, horas extras en caso que lo requiera, derecho a asistencia, riesgos de trabajo. Y al cambio allá, mecanismos de esclavitud, de producción esclavizada, como las de China, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero en México lo tenemos, entonces hacen dumping, porque, bueno, pues claro, China te produce en unas horas de miles y miles y millones de habitantes de allá, que desde los niños participan en el taller que hacen la seda o cualquiera de las aplicaciones, los plásticos y todo esto nuevo. Y en el camino del barco enorme que trae todo eso, se acaban de
perfeccionar los productos. Llegan y saturan el mercado. Y esos mercados son nefastos porque además utilizan todas las tácticas, todas las prácticas y todos los insumos que están prohibidos incluso en estos juguetes tóxicos que ahora, pues claro. Entonces, ojo, el asunto es de una profundidad inmensa. El ombudsman corporativo debe ser una realidad en México y debe haber una conciencia empresarial que los aleje de ser los fenicios ávidos del centavo por el centavo y el business our business, que es uno de los peores y más escalofriantes dichos, nunca mejor dicho así, en perjuicio de siempre de derechos de las personas, que cautivos como consumidores o que atrapados por la tentación, el instinto y la necesidad. Yo pongo un ejemplo más para provocación, para el libro del amigo. Fíjate, el robo hormiga en las empresas de estas de supermercado es escalofriante. Cada año el robo hormiga de nuestra gente, que muchas de ellas es robo de famélico, muchísima gente, mucha gente se va a comer un pedazo de jamón y a comer un pedazo unas cuantas galletas de esas robaditas de paso por aquí, paso por allá, me la voy llevando, ahí me la voy llevando hasta que llegue ya la cambio y dejo la bolsa. Hay mucho robo hormiga así, y son productos que al abrirse para sacarle una pieza, pues ya lo fastidiaste, porque naturalmente ya no se puede vender, y o el que se cae y se rompe, bueno, pues son riesgos de manejo, ¿no? Yo pregunto, si los supermercados saben que contra el robo hormiga, a pesar de poner 1000 cámaras y a pesar de poner detectores, y una cosa que te roben, desde luego, una galleta, o que se coman el jamón y que te abran ahí una salchicha y te la perforen, y pongo ejemplos, o que se tomen un líquido de estos, lo que sea, un refresco, una bebida de esas rápidas de consumo inmediato, ¿no? Casi de sorbo y de golpe, de Hidalgo. El asunto es, ¿por qué mejor las empresas, sabiendo que hay mucho jamón y muchos de esos productos que finalmente por razones de manejo se les pueden hasta perder, de hecho lo regresan a tirar, ¿por qué no ofrecen unas viandas para que los consumidores que tienen menos nivel, sin sentirse humillados, pasen y tomen ahí un aperitivo y se sientan y no tengan la necesidad ya de ir a rasgar los productos nuevos, que además sí ponen el asunto en peligro? Primero la vergüenza que te cachen. Oye, venga para acá, usted estuvo perforando la lata esa, usted abrió sí la galleta, y además de muy mal gusto, porque todavía la volvió a meter la pedazo que le metes, por poner un ejemplo. Dice, ¿por qué usted no mejor, mire, a ver, tampoco, claro, el empresario viene y dice, yo no voy a estar alimentando hambriados? No, es que esos hambriados son los que te compran la más de la mitad de los productos que vendes. Mejor sé sensible y sensitivo, y ofrece alguna modalidad, no se me ocurre, no soy diseñador ni tengo ideas para todo, alguna modalidad con la que hay mucho producto que se pueda poner, y hay mucho desperdicio que en el pasado, ustedes saben, se aprovechaba, y ahora por reglas de salubridad se tiene que tirar. Entonces, ya alguien aquí quiere... Bueno, existe el banco de alimentos, ya lo sé, pero van y se los llevan a las personas. Yo conozco la figura, esa es la que llega se supone que llega a los asilos, y con los niños, no, yo estoy refiriéndome ahí, in situ, porque el banco de alimentos, claro que existe, yo lo sé, y llega a los albergues, a los asilos, y está fundamental, pero yo no me refiero a los que están alejados, yo me refiero a los que van ahí y que traen hambre, y que traen necesidad, y que van ahí a desayunar o a comer, la verdad. Por eso pienso que hay que darle el giro. Yo no soy empresario ni tengo imaginación para imaginar o plantear, pero lo planteo como una provocación. Desde luego puede ser, como mi amigo, absolutamente rechazada, pero categóricamente, ¡zas! Eso ya existe. No, sí existe, pero no con esta modalidad que yo planteo. Bueno, el asunto es, una vez más, gracias por venir a constatar un libro novedoso, una prosa franca, quiere decir una prosa concreta, directa, sí, de mente empresarial, pero de sensibilidad, de sociólogo, de sensibilidad de hombre de bien, y que ayuda a construir un mejor Estado, un mejor mercado, porque finalmente la vida a nosotros se nos va entre el Estado y el mercado. Ahí entregamos energías, cansancios, sueños, aspiraciones, ideales, pasiones, todo. Y nos vamos entre el Estado y el mercado, ahí vivimos, ahí estamos, y también vivimos en la dimensión de la red, que también está muy comunicado. El INAI tiene un compromiso
de acercamiento con el mercado por la vía de la protección sensitiva de los datos personales, y creo yo que podemos ser conductores de un mensaje a las empresas. Ayer estuvieron conmigo los directivos de Microsoft y el otro día van los de Facebook, los de... ¿Por qué? Porque hay Amazon, hay un contacto permanente para ellos. ¿Por qué no aprovechamos para decirles, oigan, y a propósito, con independencia que podamos o no escrutarlos en esas vías, porque no tenemos la competencia, ¿por qué ustedes no generan mecanismos para que estén revelando? Y tú dijiste, ya con eso cierro, los certificados son, así como el restaurante te presume que está en la guía Michelin y que tiene el certificado de mayor nivel de exquisitez y de servicio y de prontitud y lo que sea, que las empresas compitan por ser rectilíneas, o sea, por ir rectas por la vida, por ser honestas y sinceras, por producir cosas de calidad que, si han de hacer daño por el tipo de consumo o la proporción del consumo, lo adviertan con toda claridad para que haya, por supuesto, la advertencia y, claro, que la sociedad nuestra gente, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros mayores, tengan la capacidad de informarse para no sucumbir a la moda de consumo que los llevará a tener dentro de muy pronto a un país de personas con una obesidad que ya empieza a darse y con diabetes en unos niveles que ya son espantosos. El Estado no va a tener, ni los tiene ahora ya, las capacidades para atender a todos los enfermos que estamos construyendo el día de hoy, todos. Las empresas, porque hacen lo que pueden desde las perspectivas de su búsqueda de lucro y de sobrevivencia comercial, pero también el Estado, que no ha sido capaz de regularlas bien, y también una sociedad que no tiene la capacidad de imponer boicot a los productos que vengan de empresas deliberadamente perjudiciales o con prácticas perjudiciales, más bien dicho, para la sociedad. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto escuchar al presidente del INAI, a mi querido Paco Acuña. Además, déjenme presumirles que llevaba mucho de no venir aquí al Info Ciudad de México. Había estado en algunos foros que se habían estado organizando en el Museo de la Ciudad de México, pero con esta nueva integración no habíamos tenido la oportunidad de tenerte. Te vamos a estar invitando constantemente porque haces todo muy ameno, muy digerible, muy interesante los comentarios que realizas. Para la siguiente hora le tendrás que dar regalías al comisionado Acuña porque ya te dio muchas ideas, y esas ideas las tendrás que capitalizar y en su momento citar al comisionado Acuña porque ya te llenó de ideas para una segunda edición o un segundo tomo de tu libro Ombudsman Corporativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecer a todos los comisionados del Info, por supuesto, Rodrigo, tú por representación, Julio Bonilla me habló para decirme que no podía, tenía un evento justo en el Congreso, le digo, hay que estar allá, hay que llevar la presentación de este libro al Congreso. Hay que llevar la presentación de este libro al Senado, desde luego, y a la Cámara de Diputados. Mucho les hace bien a los señores diputados y a los señores senadores escuchar un planteamiento que además, pero además quiero agradecer la compañía de mi compañera comisionada, integrante, los dos del Sistema Nacional de Transparencia, Areli y Amilet, con quien tanta contacto. Ya, Areli, yo en mayo, el 12 de mayo, voy a estar como tú, descargado de esa condición de presidente que yo sospecho cada vez más que mis compañeros queridos que tanto me quisieron, me encomendaron esa carga para ser como yo les digo, pues sí, como ser, me querían de mayordomo y de cuidador, de cuidarlos a todos ellos y atenderlos. El presidente es eso. Somos iguales los comisionados, somos paridad, aquí es una condición de paridad. Solamente uno hay encargado como mayordomo y conserje de los otros para cuidarles hasta la respiración. Así es que yo ya también el 12 de mayo voy a encargarle a otro el chisme y le voy a decir, ándale, atiéndeme como yo a ti te lo hacía. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y sí, como bien lo dice el comisionado Acuña, también agradecer a mis compañeros de pleno, a la comisionada Nava, a la comisionada Marina, a la comisionada Viviana, al comisionado presidente Julio, que envía un fuerte saludo desde el Congreso porque tuvo que estar por ahí en la construcción del Comité de Participación Ciudadana. Hoy estuvo por ahí el Comité de Selección. Entonces, agradecerle a mis compañeras y compañeros que integran este pleno y a la comisionada Areli también muchísimas gracias, que somos parte del sistema.
cuyo presidente es nuestro presidente Francisco Javier Acuña. Muchas gracias y te vamos a estar invitando constantemente. Aunque ya no soy presidente. Pero siempre como amigo, y ahora doy el uso de la palabra a otro amigo, a Adalberto Méndez, autor de la obra, para que nos ayudes a contestar algunas de las preguntas. Básicamente, de los comentarios que escuché, el tema, por ejemplo, fiscal, tributario, se toca en la obra. PNUD hace como 2 años hizo un estudio con respecto a si se pudiera recaudar efectivamente todos los impuestos que se tributan en el mundo, se acabaría la pobreza mundial, por ejemplo. Eso lo cuantificó PNUD, mencionando todo, digamos que todo este escape de capitales derivados del pago de impuestos que puede haber sobre esquemas de deducción, ¿no? PNUD lo que hizo fue cuantificar cuánto dinero se pudiera acumular y bueno, en un año, de 1 a 2 años se podría erradicar con todo ese dinero pues las zonas de pobreza extrema en las zonas más agrestes del mundo. Entonces realmente el dato fue un poco incómodo porque se hizo aparte en el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas hace un año. Y entonces mencionaba, bueno, las políticas contributivas, las políticas tributarias tendrían que estar viendo cuál es el efecto, por ejemplo, en el tema de igualdad, en la brecha, ¿no? En la brecha de igualdad, no sé cómo pudiera una buena política tributaria acortar la brecha de desigualdad en los países, y el dato pues generó mucha incomodidad al respecto, ¿no? Y esto fue justamente por un tema, esta discusión se dio en Naciones Unidas, derivado de los Panama Papers, ¿no? Cuando se empezó a ver todos los esquemas, ¿no? Por ejemplo, de las famosísimas offshore, que mencionaba cómo esto evidentemente se generaban ciertas estrategias de evasión fiscal. A ver, nada más para que vean qué tan vivo está el tema de empresas y derechos humanos en los tribunales internacionales. La observación, la opinión consultiva 27/2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versó sobre este tema. Panamá, y lo cito en el libro, Panamá hizo una consulta a la Corte Interamericana con respecto al campo de interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana, mencionando si una persona moral podía ser el día de mañana sujeto o peticionario ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque el artículo 1.2 de la Convención Americana habla claramente que nada más es sujeto en términos del Sistema Interamericano las personas físicas, individuales, ¿no? Y lo que dijo la Corte Interamericana fue, no es posible que la empresa, ¿no?, sea un peticionario ante el sistema interamericano porque desnaturalizaría el sistema de protección interamericano, lo cual es cuestionable porque el sistema europeo sí permite a las empresas ser peticionarias ante el sistema europeo y también el sistema africano. Sin embargo, lo que es interesante es que el análisis que hace la Corte Interamericana se decantó por la naturaleza del peticionario y mencionó que al haber sido el Estado de Panamá el que hacía la solicitud, blindar a la empresa bajo un argumento de derechos humanos sería favorecer los esquemas offshore en uno de los países donde abundan los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, esta reflexión que se dio en el seno de la Corte Interamericana, pues realmente nos puso a analizar que el tema tributario, pues incluso tiene una relación intrínseca con el tema de derechos humanos y empresas, ¿no?, particularmente con este tema. El libro incluso en algún momento menciona, y ahorita que lo mencionaba justamente el presidente Linay, el tema, por ejemplo, del tabaco, pues la discusión, estas horribles fotografías que tienen los cigarros, ¿no?, pues realmente deriva incluso de una sentencia de los 80 de la Corte Constitucional Alemana, ¿no?, el famosísimo caso Tabaco, en el cual mencionaba, y es un caso que compete directamente a los institutos de transparencia y acceso a la información, la Corte Constitucional Alemana en el caso Tabaco dijo algo muy interesante. El etiquetado de los cigarros, ¿no?, de entrada, pues no tendríamos que estar analizando si se tiene que vender o no cigarro. Cada quien es libre de consumir lo que quiere. El tema es que el que consuma sepa lo que está consumiendo. Y entonces mencionó que el consumo de cigarros necesitaba una visión muchísimo más amplia para el consumidor. Es decir, no todo el que fuma sabe leer. Y no todo el que lee entiende todo lo que dice que tiene 40% de no sé qué y 30% de no sé qué. Si no tenemos una formación, por ejemplo, química, pues nunca entenderíamos lo que decían los cigarros. Por eso empezaron a poner fumar mata, ¿no? El consumo de este producto genera enfisema pulmonar. Y como no todo el que fumaba leía, decía la Corte Constitucional Alemana, existe una violación al derecho de acceso a la información. Cada vez que yo compro una cajetilla de cigarros, yo no sé qué me estoy fumando y es un derecho del consumidor saber qué está consumiendo o ingiriendo. Por eso es que ahora tienen estas famosas fotos, ¿no?, para que el que consuma, que no lee, entienda, ¿no?, que lo que está pasando. Ahora, alguien me dice, ¿por qué no lo hacen en el alcohol? ¿No? ¿Por qué no lo hacen, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas? Por ahí ya existe una iniciativa de hacer lo mismo y en algunos países del mundo tengo entendido que incluso ya se hace.
Entonces, realmente, en este sentido, ¿no?, la discusión le afectó directamente a las corporaciones y el Tribunal Constitucional alemán dijo algo muy interesante. Prohibir el consumo de cigarro tampoco es correcto, porque el precedente sería que estaríamos atentando contra la libertad de empresa, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, más bien, favorecer que la gente sepa y consuma responsablemente. Ahorita que está la gran controversia, por ejemplo, de los vapeadores, ¿no?, y de los cigarros electrónicos, la gente dice, bueno, ¿y por qué no los prohibieron de entrada? Y alguien decía, pues que también tiene beneficios. La gente que fuma deja de fumar gracias al consumo de cigarros electrónicos. Es un tema muy interesante y por eso la regulación juega un papel importante. La respuesta es esta. Cuando los vapeadores y los cigarros electrónicos salieron al consumo, no salieron a la venta, no estaban regulados y se regularon originalmente como un producto de consumo, no como un dispositivo médico. Si hubieran sido regulados como dispositivos médicos, la venta hubiera estado controlada y no impactaría al consumidor, pero como se regularon como dispositivos de consumo, se volvieron comerciales como un vaso desechable. Eso generó el abuso en el consumo y entonces, al haberlo regulado mal al momento en que salió a la venta, el impacto pues fue para el consumidor. O sea, sí quiero que a ese punto voy. La regulación en el tema de empresa y derechos humanos está más ligada de lo que creen. El tema de los vapeadores y eso sí tiene un efecto importante, pero tendrá que estar regulado. Es decir, fúmate tal vapeador con tanto tema y yo te voy vendiendo a lo mejor la sustancia con cierto espacio entre los consumos. ¿Por qué no se hizo? Pues porque salió a la venta como un dispositivo de consumo y no como un dispositivo médico, por lo tanto no se puede restringir su consumo. Pero para que nos queden dos claros, ¿cuál es el riesgo ahora real de los vapeadores en el sentido del daño colateral? La cristalización de los pulmones. Los pulmones, o sea, al momento de que yo ingiero glicerinas, ¿no?, lo que hace es, porque estoy metiendo técnicamente pues geles. Entonces, se pudo haber evitado esta gran crisis de los vapeadores si se hubiera regulado como un dispositivo médico y no como un artículo de consumo. Porque al haber sido regulado como dispositivo médico, yo hubiera podido, por ejemplo, mitigar o regular el consumo de los glicoles. Y como artículo de consumo, pues no, yo puedo... Exacto, con receta médica. Cualquier tipo de país. Entonces, al final del día, o sea, eso es un ejemplo que avienta un poco para la inquietud, ¿no? Entonces, realmente, el tema de empresa y derechos humanos exige una reflexión holística y, digamos que, armonizada con el legislador y también con los organismos de derechos humanos, pero también con el sector empresarial y, evidentemente, con la academia y la sociedad civil. El gran problema, yo siempre he dicho, es pónganlos de acuerdo, ¿no? Pongan de acuerdo a un empresario con una ONG, va a ser imposible. Lo correcto sería entonces tener un mecanismo de interlocución entre el empresario, la ONG y el gobierno que generara los acuerdos de todas las partes involucradas. Ese es el verdadero reto en el tema, ese es el verdadero reto que incita a la reflexión. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, querido presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, muchas gracias a Adalberto, muchas gracias a Arely Yamilet, muchas gracias a todos por asistir, al personal del Info, que siempre atento a estos temas y tomando nota. Esto es lo que nos espera a futuro, hay que estar actualizados respecto a estos temas. Muy agradecido con todos en esta presentación del libro Ombudsman Corporativo y ahora una foto oficial del evento. Pero saben que luego una foto abajo para que salga el respetable, porque dicen que si no van a decir.